continuación, Gnosis, conocimiento ancestral. Comenzamos. Gnosis, conocimiento ancestral, es presentado gracias a USA Tours. Buenas tardes, amigos televidentes, es un gusto para nosotros volver hacia la pantalla de sus hogares y el día de hoy les traemos un tema maravilloso, el cual es aprender a ser un buen dueño de casa. Y para ello le hemos traído un video introductorio para que se vayan, digámoslo así, instruyendo más en el tema del día de hoy. Entonces, para hablar de este maravilloso tema que es cómo aprender a ser un buen dueño de casa, esta tarde tenemos con nosotros a Marty Rivera, instructor gnóstico del Movimiento Gnóstico San Miguel. Un gusto, Marty, tenerte con nosotros. Sí, buenas tardes, William. Un saludo para la gente que te está viendo en estos momentos. Pues es para mí un privilegio estar aquí presente ante esta teleaudiencia de Tropivisión y vamos a hablar un poco acerca de lo que es el tema, un tema tan indispensable que todos nosotros los varones deberíamos de manejarlo a cabalidad, como se titula el buen dueño de casa, o sea, un hombre que corrige y que actúa perfectamente bien en su hogar. Nosotros a través de los estudios gnósticos nos hemos dado cuenta pues de que la mayoría de nosotros los seres humanos queremos ser lo mejor, queremos ser un buen dueño de casa, queremos complacer todo lo que nuestra pareja, nuestra esposa
nos dice nuestros hijos y nuestros familiares, e incluso hasta con los amigos queremos tener amigos que ellos sientan alegría al vernos, y con los vecinos. Pero ahí viene un pero, que nosotros prácticamente a veces nos olvidamos definitivamente cómo hacer un buen dueño o cómo ser un buen dueño de casa. Porque nosotros, si analizamos el proceso de la existencia de la humanidad, nos damos cuenta que hoy estamos prometiendo una cosa y mañana estamos olvidando la promesa. E incluso llegamos al grado de prometerle un juramento de amor a una bella dama para toda la vida, y posteriormente viene otra acción posteriormente que desplaza eso, diciendo me equivoqué, esto no es lo mío, esto no era para mí, etcétera, etcétera. Hay un montón de pretextos, pero porque nosotros no nos descubrimos ni nos damos cuenta quién directamente nos está manejando, porque ahora todos nosotros andamos luchando por el bienestar económico, por el bienestar social, por alcanzar poderes políticos, por carreras académicas, pero no nos preocupamos por encontrar una razón para ser un buen dueño de casa, o cómo ser un buen dueño de casa. Todos quisiéramos serlo, porque yo me he dado cuenta que todos sufrimos. Aquel que le gusta la bebida alcohólica, cuando pierde su dinero gastándolo en esas acciones, le jura a su pareja, a su esposa, que ya no lo va a volver a hacer, que lo perdone, y de verdad le está diciendo, pero posteriormente resulta de que dentro de él surge otra acción que le dice, hoy es viernes, ya hoy en la tarde o mañana nos pagan, mira, vamos a ir otra vez a pasear. Entonces hay un individuo internamente en nosotros, en ese individuo, que no lo deja cumplir la promesa. Y así por el estilo, el hombre cuando le jura amor a una mujer, posteriormente aparece que hay otra mejor más adelante. ¿Por qué? Porque dentro de él hay un defecto que más adelante lo vamos a ver, vamos a estudiar al respecto, por qué nosotros somos personas que no cumplimos con las promesas, por qué somos personas de muchos ánimos, no de doble ánimo, no que de muchos ánimos, porque muchos estamos empecinados en hacer mucho dinero, creyendo que la felicidad va a ser teniendo la cuenta más inflada del banco, con los millones más altos o con las empresas más grandes. Pero cuando venimos a despertar y nos damos cuenta que eso no nos llena, no, estamos vacíos, estamos en un proceso de pensando, echándole la culpa a X fulano, que por él perdí el negocio, que por él fallé, que por él vamos mal, pero no es así. A través de los estudios gnósticos nosotros nos hemos dado cuenta de que existen muchas acciones que nosotros las hemos olvidado. Si nosotros hacemos una remembranza de quiénes somos, nos diéramos cuenta, porque definitivamente nosotros nos hemos llegado a un momento en que no sabemos ni quiénes somos. Estamos tan identificados, fascinados y soñando con el mundo, con todas las cosas del mundo, con la tecnología electrónica, con la tecnología marítima, con la tecnología aérea, y todos estamos fascinados pensando en que el que viaja más es el mejor, el que va allá a Hollywood, el que va a las playas más altas o más grandes es el mejor, y directamente ese hombre no es un buen dueño de casa, porque el buen dueño de casa tiene que darse cuenta quién es el que lo hace ser inconstante, o sea, quién es el que lo hace perder el equilibrio. Y entonces allí es donde entra la gnosis, cuando nosotros a través de los estudios nos damos cuenta que nosotros ya no tenemos una sola personalidad, sino que tenemos varias personalidades. Y en conclusión tenemos una personalidad que es la que nos destruye, que es la personalidad del enemigo, que nosotros le llamamos ego o que le llamamos agregados psicológicos.
estos defectos nosotros nos adquirimos cuando llegó un momento en que vamos a hacer remembranza de lo que es el ser humano, y por eso les decía que íbamos a retroceder un poco lo que es la vida del hombre, porque nosotros creemos que nosotros no tenemos la capacidad de ser un buen dueño de casa, de ser un buen hombre, que sea respetuoso, que sea digno, y que oiga sus palabras y sus oraciones el Padre que está en los cielos, que es Jehová de los ejércitos. Este ser, cuando es un buen dueño de casa, él se ciñe a sus estatutos y a sus decretos, y a sus mandatos. Entonces nosotros, a través de la gnosis, nos hemos dado cuenta y hemos estudiado la Biblia hebraica, donde dice que en Génesis 1:26 dice que Jehová Elohim nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, si Él nos creó a su imagen y semejanza, nosotros no nos queda más que estudiar un poco los dos términos, la semejanza y la imagen. Y nos damos cuenta que la semejanza, si a cualquiera le preguntamos qué es semejante, decimos es igual, es igualito, tiene todas las cualidades, camina igual, dice, este es el hijo de Julano, mi camina igual, dice, el color y todo, etcétera, etcétera. Entonces nosotros somos igual a quien nos creó, y quien nos creó fue Dios, y Dios nos puso en nuestro interior esas capacidades, esas fuerzas divinas para desplazar al enemigo, que es el que nos está haciendo ser mal dueño de casa. Porque el enemigo, que hoy en día, el que le jura amor a una dama o a su esposa, en el futuro es desplazado por el mismo enemigo que se llama lujuria, por un deseo insatisfecho por el sexo opuesto, y entonces él pierde y dice, me equivoqué, pero ese ya es un acto de justificación errónea. Pero la verdad sería de que nosotros nos diéramos cuenta que nosotros tenemos la capacidad de resolver esos problemas, porque un verdadero dueño de casa es aquel que cumple lo que promete, es aquel que vela en todos los ámbitos de la vida por su hogar, pero antes de eso tiene que velar por su propia casa, porque nosotros somos casa de Dios. Porque aquí en este momento me viene a mi memoria lo que le dijo Pablo a los Corintios en Corintios, primera de Corintios 6:18, le dice, ¿o acaso ignoráis que vosotros sois templo y morada del Dios vivo? Nosotros somos templo y morada de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? A través de la desobediencia, a través de la acción negativa que se cometió allá en el paraíso cuando fuimos expulsados, entró una energía negativa, que es la energía que ahorita está dominando la humanidad, que es la energía de Satanás, de sus demonios, de la serpiente tentadora del Edén, como querramos llamarle. Hay un montón de nombres, le podemos decir diablo. Y todo el mundo piensa que ese no está dentro de nosotros. Y dentro de nosotros está, porque Él es el que nos hace borrar y actuar negativamente. Él es el que nos hace hacer todo lo malo. Nos hace impulsarnos a ir a fraguar una mala acción. Como quien dice, vaya, aquellos seres humanos que se inventan ir a asaltar. Y ellos hasta dicen, primero Dios, que vamos a ir a asaltar a este. Y no nos van a hacer nada, ni nos van a ver. Se encomiendan a Dios. Se encomiendan a Dios. Los ladrones también. Se encomiendan a Dios los ladrones. Y también aquel que va a hacer un mal negocio, lo hace encomendándose a Dios, pero lo hace en una forma ignorante, porque Dios no va a oír a una persona que no esté de acuerdo a sus mandamientos, a sus estatutos y a sus decretos. Y aquí les voy a citar una cita a aquellos que saben la Biblia, porque nosotros no estamos alejados de la Biblia. Estamos bien apegados a la Biblia. Cuando les dice en Deuteronomio 28, dice, he aquí, todo aquel que oye mis decretos, mis estatutos y mis mandamientos, dice, todas estas bendiciones le alcanzarán y vendrán sobre ellos, dice, y bendito, y empieza a decir que bendito será en el campo, en la ciudad, el fruto de sus manos, el fruto de su vientre, su ganado, etcétera, etcétera. Pero Marty, ahorita, digamos así, poniéndolo a la realidad actual, ¿somos buenos o somos malos dueños de casa? Directamente quisiéramos, yo sé que todo el mundo quisiera ser buen dueño de casa, pero
hablando en síntesis correcta, Ajá. no llegamos pero ni a un 30%. ¿Y cómo sé que estoy en el error? Algún, digamos así, detallito. Es allí el error, se puede encontrar cuando uno se autoobserva Ajá. y se da cuenta que es impulsado por un deseo, es impulsado por la ira, por decir así, es impulsado por el orgullo. Por lo general, la mayoría de parejas no se unen por amor, porque el amor no fluye en nosotros. El amor ¿Por qué pasa eso? Que no se fluye el amor. no fluye porque solo fluyen los agregados psicológicos, como es la ira, la envidia, el orgullo, la lujuria, la pereza. Todos esos son los que están manejando la humanidad ahorita, y todos esos no dejan que las cosas de Dios se manifiesten, porque lo contrario de la envidia sería la alegría por el bien ajeno. Es cierto. Verte feliz a ti. Cosa que no está pasando. Cosa que para ver eso Está difícil. se está podría- muy difícil, porque necesitamos mejorar nuestra forma de ser. Otra cosa, para ver un hogar feliz, que donde reina la música, el beso y toda la buena voluntad del Padre, necesitamos eliminar todos los defectos psicológicos. Y eso solo lo vamos a aprender a eliminarnos a través de los estudios gnósticos. Si yo soy iracundo mártir, ¿soy un mal dueño de casa? Claro, claro que eso. Bueno, pero ¿en qué te basas para ser un buen dueño de casa? ¿Qué tengo que hacer para Tendrías que tener paciencia, comprensión, Ujú. tolerancia para tus semejantes. Ujú. No basarte en el punto de la soberbia, de la altivez, y el que yo soy el que mando. Ajá. No, tendrías que cambiar tu forma de pensar y tu forma de actuar. Lo mismo, ¿por qué crees que la mayoría de parejas se juran amor y ligeritos están divorciando? Por el demonio de los celos. Lo más que duran son un año, 2 y... No, ya si va a para veces a abajo. los 5 meses, duran 5, 6 meses o 2 años, pero obligadamente, pero la decisión ya entró a los 2 meses. Como quien dice que aprender a ser buen dueño de casa tiene que empezar desde pequeño, digamos. Desde joven, digamos así. Sí, eso sería lo más indicado. Ajá. Pero ¿quién le enseña a un joven? Y los jóvenes, ¿quiénes? No aceptan eso. Porque ellos dicen, esto lo hace porque este ya está pasado de moda. Y lo que nosotros estamos a la moda ahorita. Ya, ¿Ah? ajá. Entonces los tiran a nosotros los que estamos tratando de dirigir y querer que las personas sean buenas. No, si porque ya pasó su vida, si lo dice así porque ya no tiene otra alternativa. Porque ya no tiene otra cosa que hacer. digamos Exactamente. así. Entonces el problema no es ese. El problema es que dentro de nosotros existe un montón de elementos inhumanos que no nos dejan hacer las cosas como Dios nos ordena. Porque dentro de nosotros existen 7 demonios que son cabeza de legión, que son los 7 cabezas de la hidra de Lerna que mató Hércules. 7 cabezas del dragón de la cabeza de la medusa. Y aquí me viene a mi memoria cuando David se enfrenta a Goliat y lo descabeza. Goliat representa todas las entidades negativas que tiene el hombre Ajá. adentro. Y por eso David decapitó a Goliat. ¿Y cómo puedo identificar esos demonios que tú estás hablando? Sencillamente, Ajá. solamente te das cuenta cuando estás haciendo una mala reacción, Sí. una mala mirada, una mala palabra o un gesto cuando alguien te dice una expresión un poco negativa y tú le contestas con otra más elevada. Ahí prácticamente estás cayendo en un gravísimo error. La fórmula ahí sería que si aquel me insulta a mí, yo tengo que quedarme callado para ver qué es lo que reacciona en mi interior. Entonces, si yo me voy descubriendo, voy a llegar a un momento en que voy a tener procesos equilibrados donde voy a empezar a ser un buen dueño de casa. Ujú. Directamente, porque el buen dueño de casa no existe ahorita. Porque para ser un buen dueño de casa necesita saber y tener limpia esta casa. La casa de unos. Mi primera casa es esta. ¿Cómo limpio esa casa? Sacar todo lo negativo, todo lo que hay dentro de mí que no es de Dios, porque dentro del ser humano existe, ya lo mencioné, existen los deseos de la lujuria, de la envidia, de la ira, de la codicia, de la ambición,
existen los celos, existe la prepotencia, la altivez, el orgullo, existe todo eso del ser humano, dentro de mí también, no me voy a excluir, porque sí también todavía existen y estoy luchando contra ellos y sé cuándo me están manejando y cuándo los agarro y cuándo empiezo a sacarlos de dentro de mí. Entonces, como quien dice, creo que te va entendiendo. Creo que como quien dice que cuando yo dejo que esos demonios se manifiesten dentro de mí, esa ira, esa lujuria, esos celos, soy mal dueño de casa porque dejo que hagan lo que ellos quieran. exactamente. Y no deberías de dejar que ellos hagan eso, porque eso no es parte de Dios. Y nosotros como seres humanos y como hijos de Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Porque dice, aquí me viene a mi memoria lo que le dijo Jesús a sus discípulos y a la gente en aquel tiempo cuando le dice, Jesús, te busca tu madre y tus hermanos. Entonces viene y les dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Ve? Entonces allí le está diciendo, no le está hablando de hermanos de sangre, no, le está hablando que el que quiere ser hermano de Jesús, o sea, el gran hierofante, el gran maestro de maestros, que es nuestro Señor Jesucristo, dice que él, el que venciere, dice, lo sentaré a mi diestra, como yo he vencido y mi Padre me sentó a su diestra, dice en Apocalipsis. Entonces, todas esas cosas aparentemente uno las puede decir, es bien duro lograrlas, pero sí, esa es la tarea. Ese es el reto, digamos. Ese es el reto, esa es la tarea de todo ser humano, no solo de Mártir, no solo de William, no, que es de toda criatura que vino al planeta Tierra. Esa es la tarea, ese es el trabajo que viene a hacer. Él no tiene que venir a hacerse millonario, ni a hacerse pobre, no. Ni hacerse bolo. Ni hacerse bolo, ni hacerse mujeriego, ni hacerse nada de eso. Él tiene que venir a eliminar todos sus elementos inhumanos que están dentro de su casa y después quedar como el vigilia en época de guerra. ¿Cómo es el vigilia en época de guerra? Estar atento a toda impresión. ¿Cuáles son las impresiones? ¿Cómo se llama? La mala expresión que me dice el vecino, que me dice mi hermano, que me dice mi esposa, el grito. Eso es lo que uno tiene que ver, qué efecto le está haciendo. Si uno está como buen dueño de casa aquí, entonces acciona correctamente. Ya no acciona en una forma desequilibrada. Diablesca, como dicen. Ajá, cabal. Se podría decir, ¿verdad? Podríamos decir en ese término, ¿va? Pero para decirlo desequilibrado, ¿va? Que no estamos en el camino correcto que Dios lo puso. Ahora bien, Mártir, ¿cómo ustedes en la institución gnóstica orientan para que las personas sean buenos dueños de casa? Pues fíjese que directamente, buena pregunta, William. La tarea de nosotros, los estudiantes gnósticos, especialmente los instructores, es que el ser humano llegue a ser un buen dueño de casa para que él cumpla y haga la voluntad del Padre. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Enseñarle dónde están esos defectos, cómo se manifiestan. Tenemos fórmulas, tenemos técnicas, tenemos niveles y niveles para que el estudiante se vaya instruyendo, se vaya mejorando. E incluso tenemos la técnica de la meditación, la técnica de la meditación para que el ser humano pues vaya comprendiéndose a sí mismo y comprendiendo el defecto y buscando ayuda, porque dentro de nosotros hay ayuda para eliminar los defectos. Y está nuestro Padre no está afuera de nosotros. La mayoría de los seres humanos piensan que Dios está a millones de kilómetros de distancia y cuando oran levantan la vista y levantan el grito al cielo, y el Padre no está allá, está en su corazón esperando que nosotros oremos contritamente. Y por eso dijo Jesús, cuando ores, dice, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y Él te compensará en público. ¿Ve? Entonces esas cosas nosotros tenemos que aprenderlas, y nosotros como estudiantes gnósticos, esa es la tarea. Y aquí viene, les voy a citar algo cuando le dice Jehová a Josué, esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo todos los días de tu vida, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Las cosas grandes y ocultas que la humanidad no conoce,
son las virtudes. La virtud de la humildad, la virtud de la paciencia, la virtud de la alegría por el bien ajeno, la virtud del desprendimiento de las cosas materiales, la virtud de la castidad, de la santidad, de la pureza. Esas son las cosas grandes y ocultas que nosotros estamos enseñando en la Gnosis. Entonces, la gente se confunde cuando dice oculto. Sí, decimos oculto porque eso está dentro y está oculto en nuestras reconditeces, en nuestra propia conciencia, ya en lo más interno. Que lo tiene oculto, ¿quién? El enemigo lo tiene oculto. Tiene atrapada la castidad, la santidad y la pureza, la tiene atrapada la asqueante lujuria. Que la lujuria es el deseo insatisfecho por el sexo opuesto, que es el responsable y el causante de todos estos millones de seres humanos que van con el pasaporte ya firmado para los mundos infiernos. Todo aquel que no deje de satisfacer sus deseos lujuriosos es un candidato a los mundos infiernos. Ya sea quien sea, se llame como se llame, esté ejercitando o esté enseñando, esté practicando, dirigiendo miles o millones de seres humanos en el camino cristiano. Pero si ese individuo no practica la santidad, la castidad y la pureza, no entrará con nuevas millones de ovejas que va llevando hacia el... Entonces él no llega a ser un buen dueño de casa. Ajá. Porque no ha limpiado su casa. ¿Y tú hablabas que teníamos que practicar que la castidad y la pureza? ¿Y cuál era la otra? La castidad, ajá, la pureza, para llegar a la santidad. Ajá. Y aquí hay un versículo de la Santa Escritura, en la Sagrada Escritura, que dice que sin santidad, ajá, nadie verá al Señor. Pero ¿cómo tú pones en práctica eso? Eso se practica en la Gnosis. Tenemos las técnicas cómo transmutar esa energía para ir convirtiendo esa impureza en castidad. Y también hay versículos en la Biblia donde el primer mandamiento que aparece en la Biblia, cuando le dice que de todo árbol del huerto puede comer menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Adán, cuando está en el huerto. Y Adán se mantuvo miles y miles de años cumpliendo ese mandamiento, hasta cuando descubrieron a la mujer, que la sacaron de su costilla, de su mitad, y ella entró a filosofar y cometió el error de comer del fruto prohibido. ¿Ve? Ese fue el primer mandamiento. Pero el mandamiento no son los de Moisés, son los otros. Ese está más antes de Moisés. Y el otro que está antes de Moisés, que se los dice... Jehová se lo dice a Moisés, ya directamente lo dice, y le dice, mira, decirle al pueblo de Israel, cuando Moisés lleva el pueblo de Israel de Egipto para la tierra prometida, que todo aquel varón que tenga flujo de semen será inmundo. Y esto lo puede verificar cualquiera que tenga la Biblia, y está en Levíticos 15:1. ¿Ve? Y por esta inmundicia no entrará al reino de los cielos, ni será buen dueño de casa. Y ese es el punto número 1. ¿Ve? Y también, si nosotros decimos, no es que esto es en el Antiguo Testamento y esto ya no vale, porque ya viendo nuestro Señor Jesucristo nos salvó, pues en Apocalipsis 21:27 dice, ninguna cosa inmunda entrará en la Nueva Jerusalén, que es el reino de los cielos. Bueno, con esa frase nos vamos a nuestra primer pausa comercial. No nos cambie, ya regresamos. Gnosis, conocimiento ancestral, es presentado gracias a USA Tours. Gnosis, la esencia del ser y el saber. Invita a estudiantes y amigos gnósticos a su 7º Congreso Internacional a organizarse en Villavicencio, Colombia, del 12 al 14 de noviembre de 2016. Invitados especiales e hijos del venerable maestro Samael Aún Beor. Para mayor información visítanos en la página www.congresognóstico.com. Amigos televidentes, estamos con ustedes y para presentarles a Claudio Lobo para seguir conversando acerca del tema cómo ser un buen dueño de casa. ¿Cómo estás, Claudio? Un saludo para la... Buenas tardes, William. Ajá. Muchas gracias por la invitación acá a tu entrevista.
Gnosis, conocimiento ancestral, segunda temporada. Es cierto. Qué bueno que estamos en esta tarde para platicar un poco acerca del tema el buen dueño de casa. Ajá. También queremos hacer la invitación para que asistan los televidentes de Tropivisión que nos ven en este canal a nuestra conferencia pública, allá en nuestro local, en la décima calle Oriente y Cuarta Avenida Norte. Ahí pues los días domingos de 10 en adelante y también los días miércoles de 6 en adelante de la tarde tenemos las conferencias públicas para todas las personas que nos quieran acompañar y conocer un poco más de los temas además de los que aquí damos. Es cierto, Claudio. Estamos hablando con Mártir acerca de que cómo en la Gnosis ayudaban a ser un buen dueño de casa. ¿Qué opinas tú acerca de eso? ¿De qué es un buen dueño de casa? Ajá. Muy bien, William, gracias. El tema de hoy muy bonito, que es el buen dueño de casa. El buen dueño de casa nosotros podemos asociarlo a las circunstancias de la vida que tenemos. Alguien, por ejemplo, vive una vida bastante destruida, una vida bastante llena de desgracias, de problemas, difícilmente sería un buen dueño de casa. Para ser un buen dueño de casa desde el punto de vista exterior, porque también podemos tener el otro enfoque, como es ser un buen dueño de casa, pero desde un punto de vista interior. Sí, sí. Es decir, el buen dueño de casa visto exteriormente es como ver el buen dueño de casa de una manera horizontal. Y el buen dueño de casa visto desde un enfoque interior, vamos a decir que es una manera vertical. Ujú. Hablemos entonces de lo que es el buen dueño de casa. Veámoslo como una forma exterior. Visto de una forma exterior, digamos de la forma horizontal, el buen dueño de casa es aquel que cumple con sus deberes. Como padre, da a sus hijos lo que necesita, da techo, da alimentación, da gastos. Como esposo, pues es cumplidor de la sociedad como esposo, atento a su cónyuge. Como hijo, pues es un buen hijo, trata de ser respetuoso con sus padres. Como sobrino, pues es un buen sobrino. Como ciudadano es un fiel pagador de sus impuestos. Y desde la moral, pues el buen dueño de casa también es respetuoso con sus vecinos. El buen dueño de casa paga los recibos que le llegan. El buen dueño de casa cumple con sus compromisos de hogar. Pero hasta ahí no hay un trabajo interior profundo, no hay principios espirituales. Solo se vive para el día, se vive para el momento, se vive para un compromiso social rutinario de la vida. En cambio, el otro buen dueño de casa visto de una forma vertical, el buen dueño de casa visto desde una perspectiva interior, que llamémosle buen dueño de casa sea varón o sea mujer, el buen dueño de casa en cualquiera de los dos géneros. Desde un punto de vista interior, el buen dueño de casa es aquel que lucha contra la corriente. El buen dueño de casa, visto de una forma vertical, es aquel personaje que se opone a los fines de la naturaleza. Porque los fines de la naturaleza nomás nos llevan a nosotros a nacer, a desarrollarnos, a reproducirnos y morir. De igual que lo hacen las plantas y los animales inferiores a nosotros. Servimos ahí para los fines de la naturaleza. Entonces, el buen dueño de casa, visto desde esa otra perspectiva, en un enfoque vertical, es aquella persona que se opone, digámosle así, a la vida rutinaria que nosotros vivimos a diario. Todo el tiempo nosotros estamos viviendo, digamos, porque los demás hacen las cosas, las hacemos. Somos víctimas de los demás, nos volvemos nosotros conejillas de India, de los que ejercitan, servimos como laboratorio para los intelectuales, para las personas que son los dueños de la humanidad. Entonces, si nosotros decidimos apartarnos de esa rutina, de esa mecanicidad, nosotros vamos a vivir el buen dueño de casa, pero desde una perspectiva interior, buscando buscando el desarrollo de una inquietud espiritual, porque en la humanidad las inquietudes por el desarrollo anímico, por el desarrollo espiritual, como que están apagadas. Y cuando esa llamita de una inquietud espiritual en nosotros nos alumbra y se nos ocurre dar un cambio, digamos, un cambio en la forma de vida que tenemos, no en la forma de vida social, económica y material, sino un cambio de vida en
en nuestros hábitos, un cambio de vida en nuestra forma de vivir psicológicamente. ¿Se podría decir que un buen dueño de casa es el que está equilibrado exterior e interiormente? Exactamente, tú lo dices, el buen dueño de casa busca un equilibrio. Cuando hablamos del dueño de casa exterior, pues busca el equilibrio en cumplir con sus deberes, no estar moroso, no estar deudoso, en no tener problemas en su casa, no tener peleas. Eso es exteriormente. Ese es el dueño de casa horizontal, es el hombre exterior. Pero cuando hablamos del buen dueño de casa desde un punto de vista vertical, donde hace un trabajo interior, donde observa sus defectos, donde corrige sus errores, ese ya es el equilibrio que tú dices. Y ese equilibrio es a través de un trabajo muy profundo de psicología revolucionaria, donde uno decide dar un cambio psicológico. Maravilloso, Claudio. Entonces, ¿cómo tú, digámoslo así, estabas hablando que nosotros tenemos que aprender a ser, digamos, buenos padres, buenas madres, buenos hijos para convivir en armonía con la sociedad? Ahora bien, ¿cómo tú puedes hacer ese cambio interior para ser un buen dueño de casa interior? Muy bien, ahí tenemos para ese cambio interior, la psicología revolucionaria nos dice a nosotros que podemos implementar lo que es la revolución de la conciencia. La revolución de la conciencia la entendemos de esta manera. Cuando hablamos de revolución nos referimos a un cambio. Si nuestra conciencia actualmente está dormitada, nuestra conciencia está atrapada por esa naturaleza inferior que se llama defectos psicológicos o defectos de carácter. Cuando nosotros decidimos liberar la esencia, liberar la conciencia, despertar la conciencia, darle cabida a la esencia en nuestra vida, nosotros estamos haciendo un cambio y esa es una revolución de la conciencia. De esa manera nosotros provocamos esos cambios a que me referí en la pregunta anterior. Ese cambio tiene que ser radical, ese cambio es dejar de hacer lo que estábamos haciendo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, normal, común y corriente? Vivir una vida de efectos, que a nosotros nos pasa todo. Nosotros sufrimos los efectos desastrosos de la vida. ¿Qué vamos a entender nosotros por los efectos desastrosos de la vida? Prácticamente es resultado de nuestros errores, es el resultado de no vivir una vida ordenada, es el resultado de nuestras borracheras, de nuestras parrandas, de todas nuestras miserias interiores, psicológicas. Entonces, cuando nosotros decidimos hacer ese cambio, estamos haciendo una revolución, y es una revolución de la conciencia. Para ello se ocupa tener inquietudes espirituales. Para ello se necesita que nosotros tengamos esa mínima intención de un desarrollo psicológico. Pero ese desarrollo psicológico puede ser afectado, William. Puede ser afectado por algunos escapes. Los escapes de nuestras energías psíquicas. Nuestras energías psíquicas nosotros fácilmente las despilfarramos, fácilmente nosotros las derrochamos cuando nos enojamos, cuando nos alegramos con loco frenesí. Nosotros estamos destruyendo, botando por la borda esas energías psíquicas que son el resultado, son el producto de nuestra alimentación diaria, nuestra alimentación, digamos, en la comida, nuestra alimentación en el oxígeno que nosotros tomamos y nuestra alimentación en las impresiones que podemos transformar, las impresiones que llegan hasta nuestro entendimiento a través de los sentidos físicos. Ese resultado, esas energías psíquicas que nosotros tenemos, si las derrochamos, si las botamos, si las tiramos, entonces difícilmente vamos a tener la revolución de la conciencia. Difícilmente vamos a nosotros tener un cambio radical en nuestra vida. Difícilmente nosotros vamos a revolucionar la conciencia, William. Entonces, para el trabajo interior del que estás hablando, ¿nos afectan esos escapes de energía psíquica que estabas diciendo? Exactamente. Nos afectan porque nosotros vivimos una vida rutinaria, ya decíamos. Vivimos una vida donde somos víctimas de las demás personas, incluso somos víctimas de los errores que nosotros cometemos. Claro que nos afectan para nuestro desarrollo interior. Nosotros vivimos una vida mecánica, una vida llena de mecanicidad. Hacemos las cosas dormidos. Nosotros actuamos, cuando digo actuamos mecánicamente es porque nos identificamos con todo. Nosotros nos identificamos con las cosas, con las personas, con las imágenes, nos identificamos con los problemas y si vemos una gritolera, una gritazón y nos identificamos con esa gritazón, luego nosotros salimos gritando también. Entonces nos afecta en nuestro trabajo interior. Prácticamente nosotros hacemos lo que hacen los demás.
tenemos nosotros que salirnos de esa corriente de lo que hacen los demás. Eso es lo que se llama nadar contra corriente. Eso es lo que se llama dar un cambio, un giro, una revolución de la conciencia. Tenemos que salir, dejar de ser esas personas que hemos sido siempre, digamos así. Exactamente. ¿Y qué tenemos que buscar ser nosotros? Vaya, nosotros tenemos que ser personas con una visión de la vida diferente. Nosotros, si aplicamos a nosotros mismos la psicología revolucionaria, es decir, un cambio radical, un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, de acción, de palabra, un cambio en la forma de vida, nosotros vamos a prácticamente a lograr lo que queremos. Nosotros vamos a lograr ese nuevo individuo, ese buen dueño de casa, ese dueño de casa que busca el equilibrio en todos sus actos de la vida, porque el hombre o mujer desequilibrado es víctima de todo cuanto pasa en la vida, es víctima de las enfermedades porque tiene arreglos físicos, es víctima de los problemas psicológicos porque no es ordenado a la forma de que entran sus impresiones a través de los sentidos y no las transforma. Es víctima del ser humano de todo error, de todo defecto que personifica nuestra vida. Entonces nosotros nos traga la vida, nosotros somos devorados por la vida y la vida nos conduce nomás a el desarrollo de la personalidad. No nos decimos que la personalidad no es buena, porque la personalidad es necesaria para la relación con las demás personas. Pero nosotros viviendo la vida rutinaria, la vida que vive toda la gente, nosotros prácticamente nos identificamos con todo y somos mecánicos, somos seres mecánicos que actuamos como las máquinas. A tal hora tal cosa, en la noche otra cosa, que el domingo hacemos lo mismo de los domingos, y esa vida mecánica no nos lleva a nada. Ahí nos metemos a la evolución y a la involución, pero un cambio interior no se logra, no hay ese equilibrio. Para el equilibrio nosotros tenemos que ser personas diferentes. Ese equilibrio se logra con la muerte de nuestros defectos. Ese equilibrio se logra siendo un ciudadano diferente, siendo un buen dueño de casa que sirva de ejemplo a los demás. Digamos, Claudio, así como vamos, así como, digamos, siendo los dueños de casa que somos ahora, ¿cómo ves el futuro de esta humanidad? Muy bien, ya decíamos antes que hay que tener una visión clara de la vida, que sí, la vida de nosotros, ¿para qué la ocupamos? O sea, nosotros vivimos solo para, digamos, no podemos vivir nosotros solo para hacer, digamos, efecto de la naturaleza, cumplir con los fines de la naturaleza, nacer, crecer, morir, alimentar al planeta Tierra. Tenemos que tener otra visión de la vida. Nosotros tenemos que buscar respuestas. Por ejemplo, ¿qué de más allá? ¿Por qué es que nosotros vivimos de esta manera? ¿Por qué estamos acá? ¿Para qué vivimos nosotros? Porque en realidad no vivimos solo para tener hijos, para vivir los 60, los 80 años que vamos a durar. No, nosotros nuestra vida tenemos que utilizarla para algo importante. Y lo importante en nuestra vida es el desarrollo psíquico, es el desarrollo espiritual. Pero ¿qué sucede con la vida? ¿Qué sucede con la humanidad en la vida? Nos interesamos solo en el desarrollo material, tener buen trabajo, tener buena salud, tener buena vivienda, tener buenas relaciones con las demás personas, que no nos falte el trabajo, que no nos falte el dinero. Esas son inquietudes materiales. Pero nosotros necesitamos también tener inquietudes espirituales, aquel aspecto que nos relaciona con la divinidad. Eso es lo que busca la religión, unir al ser humano con la divinidad, porque la divinidad usa la materia en las personas para manifestarse. La divinidad se manifiesta a la humanidad a través de la materia, y esa materia somos nosotros, es nuestro cuerpo físico. ¿Y la vida ofrece esas inquietudes que tú hablas, esas inquietudes espirituales? Bueno, mientras la vida sea rutinaria, mientras la vida sea que nos devora, que nos aplasta, que nos hace hacer lo que las demás personas hacen, difícilmente esas inquietudes anímicas, esas inquietudes espirituales, por ser un ser despierto, un ser consciente, un ser de que no es víctima de las circunstancias, difícilmente con el tipo de vida rutinaria que llevamos
vamos a lograr nosotros estas inquietudes espirituales. Tenemos que salirnos de la manada, tenemos que salirnos nosotros de esa corriente donde va todo el mundo, y donde va Vicente y toda la gente. Tenemos que nadar contra corriente, tenemos que ser diferentes, tenemos que rebelarnos, pero no contra las demás personas, sino rebelarnos contra nuestros hábitos equivocados, rebelarnos contra esa fealdad que nos hace cometer errores. Y esa fealdad es la inconsciencia, esa fealdad es el defecto que tenemos. Entonces nuestra vida así rutinaria, así identificándonos con todo suceso que nos pasa, no nos permite a nosotros desarrollar esa espiritualidad, desarrollar esas posibilidades del hombre, porque en el hombre y mujer hay posibilidades latentes, hay capacidades que el ser humano no las ha desarrollado. Nosotros solo sabemos que hay personas de ciencia que hacen inventos, que hay personas de los egipcios, de los griegos, que nos dejaron grandes enseñanzas. Y nosotros seguimos leyendo y repitiendo lo que ellos hicieron o nos dejaron. Pero ¿y nosotros qué? En nosotros también están esas capacidades de esos filósofos, de esos científicos. El caso es que nosotros, nuestra vida la hemos dedicado a vivirla mecánicamente, nos hemos dado ese desarrollo espiritual. Entonces, de hecho, no tenemos un desarrollo filosófico, un desarrollo religioso, no tenemos un desarrollo científico, y de ninguna manera. El problema está que no nos estamos dedicando a ser mejores personas nosotros, se podría decir. Exacto, nos hemos conformado con vivir la vida así como está, que si alguien nació para ser herrero, sigue en el yunque, sigue en el taller, y de ahí no se sale. Y es más, trabaja más horas de lo que debe trabajar, se identifica con la vida, se duerme en su trabajo, se vuelve esclavo de su trabajo. Y el buen dueño de casa que vive la vida horizontal se vuelve esclavo de sus hijos, se vuelve esclavo de ser atento a los deberes de hogar. Entonces, esa persona difícilmente va a tener cambio espiritual. El buen dueño de casa que vive una vida horizontal se dedica solo a cumplir con sus deberes como tal, como ya decía, esposo, como madre, como hijo, como yerno, como nuera. Es cumplir los deberes como tal, dijimos. Como tal. Entonces ahí no hay un desarrollo espiritual, ahí hay una vegetación, así como las plantas que hay que echarles agua y que echarles abono para que crezcan y luego den su fruto. Nos comemos el fruto y la planta va otra vez a la tierra. Ajá. Eso es normal, esa es la vida horizontal. Ese es el buen dueño de casa que no busca las inquietudes espirituales, solo busca satisfacer las necesidades materiales. Pero vaya, ese sí está bien. El Exacto. Que tenemos que mejorar nosotros, ¿cuál es el dueño de casa espiritual? Vaya, muy bien, buena pregunta. Ajá. No decimos que está malo ser buen dueño de casa visto de un punto de vista horizontal. Ajá. Cumplir con los deberes de hogar, pagar sus impuestos, hacer lo que tiene que hacer, eso no está malo. Lo importante para la gnosis, para el movimiento gnóstico universal, es que nosotros también seamos buen dueños de casa de nosotros mismos. La misma Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Es decir, en nosotros hay una divinidad, en nosotros hay una parte divina que tiene que relacionarse con nosotros. Y como buen dueño de casa, desde un punto de vista vertical, nosotros vamos a ser buenos administradores de nosotros mismos, de nuestro tiempo, vamos a ser buenos administradores, digamos, de nuestras oportunidades, y mejor, vamos a ser administradores de nuestra vida. ¿Qué hacer en nuestra vida? ¿Qué hacer con nuestra vida? No solo tener un proyecto de vida para vivir la vida material, sino tener un proyecto de vida para un desarrollo, para un despertar de la conciencia. Nosotros tenemos que buscar algo más que lo que ya tenemos. Si ya tenemos cuerpo físico, este cuerpo físico podemos utilizarlo a través de nuestra inteligencia para llegar a conocernos a nosotros mismos, a conocer los fenómenos de la naturaleza, que por qué llueve en ciertos tiempos, por qué los planetas giran, el porqué de la influencia de los planetas en nosotros, como hablábamos un tema anterior. Pero para desarrollar esas respuestas, nosotros tenemos que ser buen dueño de casa interiormente. Entonces, a medida de resumen, Claudio, ¿tú cómo resumes un buen dueño de casa? Y digámoslo así, el que tomar ejemplo. Muy bien, un buen dueño de casa es aquel que tiene una correcta visión de la vida, William. ¿Cuál es la correcta visión de la vida? Ya dijimos que nadar contra corriente, no hacer lo que los demás hacen. ¿Entraría ahí el cambio radical? Ahí entra el cambio radical, entra el equilibrio, la ley del equilibrio. Ahí, para ser un buen dueño de casa interior, te quiero decir que hay que ser sincero y honesto con la vida. Nosotros ya dijimos que en la vida es mecánica, es rutinaria. Muchas personas han escrito muchas cosas acerca de la vida, pero en realidad nada saben de la vida, lo que hemos estado diciendo en esta tarde.
Nosotros, para ser un buen dueño de casa, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Por ejemplo, nosotros queremos que en la vida todo nos salga bien. Exacto. Que si alguien nos debe unos dineros, que nos va a pagar. Eso queremos, que si nosotros vamos a buscar un trabajo mejor, que nos lo den ese trabajo mejor. Nosotros queremos que todo nos salga como nosotros queremos, pero no es así. Si nosotros no vivimos una revolución psicológica, si no buscamos ese despertar de la conciencia, nos vamos a extrañar, vamos a sentir sorpresa, que por qué en la vida me va mal, por qué en la vida no salen las cosas como yo quiero que salgan. Ya decíamos en inicio, porque hay efectos desastrosos en la vida, y esos efectos desastrosos en la vida son causados por nuestros defectos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros vivimos ahí queriendo que todo nos salga bien en la vida? Prácticamente vamos a sufrir desencanto y vamos a vivir una vida frustrada. No tiene que ser así. Tenemos que vivir la vida práctica. Tenemos que ser realistas con la vida y que vamos a tener lo que nos merecemos. Vamos a conseguir lo que busquemos. Nada nos va a venir así regalado. Todo tenemos que buscarlo. Todo ofrece un sacrificio. ¿Cuál sería esa solución para dar ese cambio radical, para salirse de esa vida mecánica que estamos viviendo? Muy bien, para salirse de esa mecanicidad, nosotros... Porque uno no detecta que está fallando. Muy bien, hay una palabra clave que se enseña en el movimiento gnóstico cristiano, que se llama autoobservación. Si nosotros observamos la vida por un momento en el día, nos vamos a dar cuenta que hay un montón de prejuicios, hay justificaciones, que pobrecito yo, que yo soy bueno y los demás son malos. Si nosotros observamos un momentito nuestro actuar interior, no solo lo que nos sucede, nosotros nos estamos autoobservando y nos damos cuenta que posiblemente estamos errando. Al darnos cuenta, dejamos de errar. Y si lo hiciéramos por varios días en el mes o en el año, eso de autoobservarnos, observar nuestras reacciones ante los eventos, observar nuestra expresión ante los otros que cuentan chistes, observar, digamos, nuestra actitud ante un momento de desgracia, de dolor, nos vamos a dar cuenta que a veces nos equivocamos en la expresión o en la manifestación. Se podría decir, ¿no?, que tendríamos que estar conscientes de nuestros actos. Correcto, si nosotros nos autoobservamos, si observamos la vida, si observamos lo que nos sucede, vamos a ser conscientes del momento. Y eso se llama vivir la vida de instante en instante. Pero eso, Claudio, bueno, uno pasa, digámoslo así, bien sumergido en la vida. ¿Cómo puedo hacer yo para digamos así, darme cuenta que estoy fallando, pues que estoy en el error? Muy bien. ¿Cómo puede ser uno para darse cuenta que está equivocado? Sí, porque uno, digamos, está metido en el tráfico y va tarde y un montón de cosas y los pensamientos. Bueno, en la gnosis se nos enseña otra clave que se llama el recuerdo de sí. El recuerdo de sí nos permite a nosotros andar pendientes de lo que estamos haciendo, que para dónde voy, qué es lo que quiero, qué es lo que voy a hacer. Si yo no pierdo de vista lo que tengo que hacer o lo que estoy haciendo, estoy en recuerdo de sí. Estoy haciendo un acto de autoconciencia. Estoy viviendo la vida en el momento. Eso se llama la filosofía de la momentaneidad, donde nosotros a cada cosa su lugar y a cada lugar su cosa, dicho de otro modo. Pero se trata más que todo de hacer las cosas como deben hacerse. Bueno, está bien. Entonces, Claudio, a medida de conclusión, quisiera saber cómo tú detectas un buen dueño de casa. Bueno, un buen dueño de casa es el que cumple, digamos, con las exigencias de la vida. El buen dueño de casa, muy bien. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Es un gusto haber estado con ustedes y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Gnosis, conocimiento ancestral, fue presentado gracias a USA Tours.